a través del descubrimiento primordial de lo que es el Imperio Incaico. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es invasión. En su definición, invasión es el proceso de destrucción y genocidio, especialmente en el caso de los incas, por parte de los españoles, para acumular riquezas, en este caso el oro y la plata, y para que vaya creciendo lo que es el aspecto capitalista y mercantil de España. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a identificar netamente, ya que cuando los españoles llegaron aquí a América, o al Tahuantinsuyo, ya se establecía una civilización en los incas, o sea, que no había como que estaban llegando a un mundo totalmente de ignorantes, ¿no? Pues los incas eran personas que habían empezado a hacer civilización también. La diferencia es que esta civilización de los incas era como que de repente no tan ambiciosa como en el caso de los españoles. Entonces, ¿qué dieron paso a la invasión? Vamos a ver principalmente la búsqueda de esos metales preciosos, ¿no? Nosotros vamos a ver dentro del concepto de bullonismo aquellas reglas establecidas por la iglesia para conquistar los nuevos territorios, y a través de la evangelización también la gente conquistada puede ser la gente que complazca al rey. Entonces acá se va a expandir lo que era el poder de la monarquía española. Obviamente, América se había fundado bajo una visión netamente feudal, y esto tal vez va a generar lo que vendría a ser las famosas reducciones posteriormente para los indígenas. También se va a identificar lo que algunos pueblos incas no quieren ser conquistados, entonces van a tener resistencia y resentimiento, especialmente este tipo de pueblos, y los españoles los van a llamar animales ignorantes en este caso. Van a establecerse una asociación con aquellas etnias que en realidad van a ser enemigos de los incas y van a colaborar con los españoles, como los cañaris. Los españoles se van a aprovechar de este conflicto que tenían las panacas en ese tiempo, en el caso de Huáscar y Atahualpa, que eran los dos hijos gemelos. Y tal vez en algún momento lo que más va a dar paso a la invasión es que los españoles van a tener superioridad, especialmente militar, en caso al uniforme, en caso al proceso a los caballos y demás. Vamos a tomar a Huayna Capac como ejemplo, que muchas veces no podía mantener unido al imperio, ¿sí? Porque había comunidades etnias que no querían pertenecer ni siquiera al incario, entonces se deslindaban totalmente de poder obedecer al inca y aceptarlo como su soberano. Vamos viendo algunas de las armas en la época de la conquista, y tenemos las armas de los incas y las armas españolas. Podemos ver que los incas tienen hondas, tienen arco y flecha, boleadoras, escudo de madera, como se ve en este gráfico, escudo de cuero, tienen lanzas, hachas, estoicas, tienen macanas, tienen porras y tienen cascos. En cambio, los españoles vamos a identificar con arcabuces, que eran fusiles disparados por mecha de pólvora, tenían la ballesta, tenían la ajiba, que era donde colgaban sus flechas que trabajaban con la ballesta, tenían la espada, la partesana, que era una especie de hacha larga, tenían la alabarda, que también era una especie de hacha larga, pero de corte más filo, el montante, que era una especie de palo, ¿ya?, que les servía a ellos para golpear, la rodela, que era un escudo, tenían también el hacha misma, y tenían lo que era la porra, que es lo que agarraba el español, que con esta bola de fierro podía matar. A diferencia de la porra de los incas, la porra de los españoles era mucho más flexible, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a ir identificando. Ahora, si alguna vez ustedes ven este tipo de arma, se llama la macana, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir nosotros identificando. Bueno, Colón hizo en realidad 4 viajes, ¿sí? Vamos a establecer principalmente que Colón el primer viaje hace el 12 de octubre de 1492, partiendo del puerto de Palos y llegando a San Salvador, ¿no? Y ahí va a establecer la primera construcción de la
ciudad La Española, es como se llamaba esta. Y así sucesivamente Colón va a hacer los viajes correspondientes. En el primer viaje Colón va a llegar solamente con los prisioneros españoles, ¿no? Que estaban en las cárceles porque no había más tripulación para darle a Colón por si acaso, ¿no? Era un riesgo que trajera gente a este continente. Después va a establecerse ya en el segundo viaje trayendo a su familia, parte de su familia. Sus hermanos son los que vienen a vivir acá a América, a la ciudad La Española. Después de eso va a traer Colón en el tercer viaje a comerciantes y en el cuarto viaje Colón trae también más población porque era el único que conocía las rutas entre lo que era España y las Nuevas Indias. Entonces, ahí Colón va a utilizar en realidad en un primer momento, en su primer viaje, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, ¿ya? Y después ya Colón va a utilizar también el Océano Atlántico para ver que de ambos lados se podía llegar al mismo camino. Entonces, por ejemplo, Colón firmó la capitulación de Santa Fe, que fue eso con la reina Isabel, la católica, para establecer principalmente lo que vendría a ser que todo lo que él descubra le pertenezca a España. Es una capitulación, significa todo lo que descubres le pertenece al rey o al gobernante. Entonces, la capitulación de Burgos en 1508 va a establecer principalmente lo que es la división del territorio en dos tipos de gobernaciones. Tenemos la gobernación de Castilla de Oro, que era gobernado por Diego de Nicuesa, y esto comprendía lo que era Panamá, y la Nueva Andalucía, que era gobernado por Alonso de Ojeda, y esto comprendía Colombia y Venezuela. Entonces, este gobierno se establecía las riquezas del Nuevo Mundo para gobernar como un primer sistema de gobierno, y ahí nosotros vamos a ver, no todavía la creación de los virreinatos, porque ahí todavía no se había descubierto otros territorios, mucho más acá, en relación a lo que es Perú, en lo que es Argentina, Bolivia, ¿sí? Simplemente ese sector que se había establecido como gobiernos, nada más, solo pequeños gobiernos, donde había empezado España a establecerse. Luego, el 25 de septiembre de 1513, se va a descubrir el Mar del Sur. Y ahí vamos a nosotros identificar netamente a lo que es Vasco Núñez de Balboa y de Pizarro, que van a fundar una nueva ciudad que se va a llamar la ciudad de Balboa. Esto lo van a fundar en Panamá. ¿Sí? Cuando fundan la ciudad de Balboa, ellos van a descubrir que los indígenas hablaban de un tal Virú, Epirú, así como le llamaban, luego claro fue llamado Perú. Hablaban de este Virú como la ciudad del oro, la ciudad ¿cómo decimos nosotros? La ciudad brillante, ellos decían, la ciudad del sol. Entonces, vamos a ir viendo nosotros que ahí es donde va a establecerse principalmente esos primeros rumores de la existencia de este sector, ¿ya? Porque después ya va a ser descubierto por Pizarro, ¿no? Ya haciendo 4 viajes también correspondientes. La primera ciudad española en tierra firme se va a llamar Nuestra Señora de Santa María la Antigua. Esto principalmente llegando casi a Sudamérica. En el año de 1517, Balboa va a ser asesinado, ¿sí? ¿Ya? Y este va a ser el primer asesinato o tratado de juzgar. En realidad lo van a juzgar a pedrarías por qué asesinó a este gobernador, ¿ya? Ahora bien, una vez que escucharon los rumores de que existía este territorio del Virú, entonces se va a armar una empresa que es la empresa de Panamá o también se llama la Compañía de Levante. Esta va a estar compuesta por Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque. El que va a reclutar a los soldados y va a aprovisionar los buques tanto de alimento como de armas va a ser Diego de Almagro. Francisco Pizarro se va a encargar de realizar la expedición porque Francisco Pizarro ya conocía algunos territorios cuando él había venido a hacer una especie de turismo, podríamos decir, sin ningún tipo de soldado, solo para conocer estos territorios, y ya tenía que establecerse cómo llegar hasta el Perú. Y Hernando de Luque era el que empezaba a pagar los financiamientos que iba a recuperar después estas riquezas con lo que se iba a descubrir en este nuevo territorio. Entonces, la empresa de Levante fue en realidad un negocio privado que estaba financiado principalmente por
Gaspar de Espinosa, ¿ya? Quien era el testaferro de Luque, como el contador de Luque, Pedro Arias Dávilas, que se llamaría Pedrarías, que va a otorgar la autorización a cambio de la cuarta parte de lo que se va a descubrir acá. Acá también se va a firmar algunas capitulaciones. Bueno, Francisco Pizarro va a realizar 3 viajes. El primer viaje va a ser el de exploración, el segundo de descubrimiento y el tercero es de invasión. El primer viaje de exploración va a ser de 1524 a 1525, el segundo viaje va a ser de 1526 a 1527 y el último viaje va a ser 1531. Y ahí nosotros vamos a ir conociendo cada uno de estos. En el primer viaje de exploración entre 1524 y 1525, partiendo desde Panamá, va a iniciar el 14 de noviembre de 1524. Va a partir con 112 hombres del puerto de Panamá a bordo de 2 navíos, el navío Santiago y el navío San Cristóbal. Va a ir por Isla Taboga, Islas Perlas, Puerto Piñas. Este va a ser el primer puerto descubierto por Pizarro. Puerto de Hambre, donde van a morir muchos hispanos, muchos españoles por inanición, porque hacía mucha calor y no había agua. Puerto de la Candelaria, donde van a donde va a haber un fortín, el fortín del Cacique de las Piedras. Y acá Almagro lo va a llamar Puerto Quemado, porque aquí va a pasar una especie de incendio, donde Almagro va a perder su ojo, ¿ya? Y va a quedar como Almagro el Tuerto. Y aquí vamos a ver que al final de su viaje llegan hasta Colombia, hasta la desembocadura del río San Juan. Ahí es donde llegan en el primer viaje. El segundo viaje de 1526 a 1527 va a partir de Chochama en Colombia. Va a seguir con la bahía San Mateo, la isla del Gallo, Isla Gorgona, Puerto Viejo en Tumbes, que ya está cerca al Perú. Y van a establecerse principalmente lo que es el río Santa en Ancash. Entonces, en el segundo viaje va a establecerse desde Colombia y va a llegar hasta Perú. Todo esto va a conocer durante un año, ¿ya? Entonces, a partir de eso, va a empezar Almagro a ver que sí se puede lograr riquezas en este contexto. Entonces, se va a provisionar los barcos con más fuerza. Almagro va a volver a establecer esa conquista principalmente con provisiones en Panamá, pero Pizarro ya como que tiene que hacer otro tipo de negocio con los proveedores con los que van a financiar el viaje, porque va a haber una especie de incidente entre Almagro y Pizarro para saber quién iba a ir con la última exploración, y obviamente Francisco Pizarro es el que gana porque Francisco Pizarro es el que dirigía los ejércitos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, van a tener que firmar una nueva capitulación, ¿ya? En esta capitulación firmada el 26 de julio de 1529, llamada Capitulación de Toledo, esta es la que va a autorizar el hecho de la conquista. Ahora, ¿en qué consiste esto? Primero, Francisco Pizarro vuelve a España y tiene que buscar a los reyes, ¿ya? Entonces, acá está la reina Isabel de Portugal gobernando en España. Ante la ausencia de su esposo Carlos I, o también llamado Carlos V, que estaba esa vez gobernando, Carlos I se conocía como gobernante en Portugal y Carlos V en España, autorizando el tercer viaje de Pizarro al Tahuantinsuyo. Con la bendición de la iglesia, hablamos del requerimiento que era la Biblia, en cuyo caso, aquí la corona va a reservar el quinto real, que significa un impuesto que pagarían todos los españoles que tuvieran riquezas descubiertas. Francisco Pizarro va a ser nombrado gobernador por adelante, también va a ser nombrado capitán general porque va a conquistar estos territorios, va a ser nombrado alguacil mayor de la Nueva Castilla, que va a ser uno de los virreinatos que se va a crear después, porque esta Nueva Castilla va a cambiar el nombre a Virreinato del Perú. Va a tener una gobernación de 200 leguas, vale decir 1.110 kilómetros, y va a tener un sueldo mensual, o sea, un sueldo anual, de 725,000 maravillas, que era el tipo de moneda de esa época al año. A Diego de Almagro, como ha tenido problemas con Francisco Pizarro, simplemente lo van a nombrar como alcalde de Tumbes, capitán mayor, y el título de hidalgo va a tener un sueldo de 300,000 maravillas anuales.
Hernando de Luque, quien financió en principio las primeras expediciones, va a ser otorgado principalmente por el obispado de Tumbes el cargo de protector de indios con un sueldo de 1,000 ducados anuales. Ahí nosotros vamos a ir viendo que se va ya sorteando ciertos títulos nobiliarios para estos que van llegando poco a poco a conquistar el Tahuantinsuyo. Entonces, una vez firmada esa capitulación, Francisco Pizarro empieza a hacer su tercer viaje. Parte desde Panamá, porque es de ahí donde se parte la primera expedición, pero como ya conocían todo el camino, parte desde Panamá en 1531, con 180 hombres y 37 caballos en los barcos. Va a llegar a la isla de Puna, en Guayaquil, Ecuador. Ahí van a ser invitados por el cacique Tumbala, una especie de convivencia, les va a conocer el cacique Tumbala. En Tumbes, los españoles van a ser atacados por el cacique Chilimaza, quien no estaba de acuerdo con el seguimiento de esta expedición, pero lo van a derrotar. Y Pizarro va a entrar a la ciudad de Piura el 25 de mayo de 1532. Entonces, aquí va a fundar una ciudad que se llama la ciudad San Miguel de Piura. Luego va a establecer principalmente el sometimiento a los pueblos, va a matar a algunos indígenas para someterlos. Va a tener la ayuda de los cañares, tallanes, chachapoyas, quienes van a ser aliados de Pizarro para empezar a entrar al territorio de Cajamarca. Y Pizarro va a emprender la marcha rumbo a Cajamarca con decenas de esclavos e indios auxiliares, ¿ya? Pero el espía, vamos a decir, el que acompañaba muchas veces a Pizarro en sus expediciones, era Sinquinchara. Le había regalado unos patos despellados, es decir, unos patos pelados, ¿ya? Y también 2 fortalezas de cerámica, 2 pequeñas miniaturas de cerámica, para decidir capturar a Atahualpa, para que se lo entregue como si fuera una especie de ofrenda. Entonces, tal vez eso optó Francisco Pizarro para tomar la alianza de estos indígenas, perdón. Bueno, vamos a ver acá qué pasó en Cajamarca. Del 15 al 16 de noviembre de 1532 se va a realizar una especie de exploración. El 16 de noviembre de 1532 se le va a invitar a Atahualpa a una cena para que se entreviste con Francisco Pizarro. Entonces, Atahualpa va a ir a esta cena con Francisco Pizarro para conocer quién era este español, su curiosidad más que todo, ¿ya? Entonces, va a establecerse principalmente una vez que llega Atahualpa a la cita, cura dominico Vicente de Valverde le va a pasar el requerimiento. Ya habíamos visto en la anterior teoría que el requerimiento era la Biblia, y va a utilizar a Martinillo, que algunos lo dicen Felipillo en algún concepto histórico, como traductor. Entonces Atahualpa sucede que agarra esta Biblia, ¿ya? Y lo bota al piso, y esa fue la ofensa para los españoles. Entonces, Pizarro manda a asesinar a todos los acompañantes de Atahualpa, menos a Atahualpa, y como él se encontraba sentado en su trono, entonces era más fácil capturarlo. Le sacan todas sus riquezas, le sacan sus manillas, sus braceletes, su corona, y lo van a encerrar en el Amaro Huasi, que va a ser la casa de la serpiente. Entonces Atahualpa va a ofrecer a los españoles, ya como habíamos visto en la teoría anterior, 1/4 de oro y 2 cuartos de plata a cambio de la libertad. Esto va a ser un total de 599,000 millones de dólares, ¿ya? Y claro, obviamente los españoles se van a repartir esta riqueza. Entonces Atahualpa, a usanza principalmente de entablar lazos con el jefe invasor, con el español, le va a ofrecer a su hermana en matrimonio con él. Esta recibía el nombre de Quispe Sisa, con quien Francisco Pizarro se casa, y de ahí nace la primera mestiza de América, que va a ser Francisca Pizarro Yupanqui. Como Atahualpa había matado a su hermano, esto se habían enterado Francisco Pizarro en una confesión que le hizo a Atahualpa en una de esas visitas que hacía siempre Pizarro a la habitación de Atahualpa para aprender algo de su cultura. Entonces, ahí le confiesa a Atahualpa que asesinó a su hermano.
Entonces, de esto se va a valer Francisco Pizarro para poderlo poner en juicio. Atahualpa se lo va a condenar por fratricidio, vale decir, por asesinato de su hermano, en este caso del hermano Huáscar, ¿ya? Y se le va a condenar a que muera quemado. Como Atahualpa era un inca, no podía deformarse el cuerpo a través de las llamas de fuego, entonces él decide bautizarse. Y una vez que decide bautizarse, Atahualpa es matado por la pena del garrote. El garrote era el asesinato por asfixia, ya sea en un cuello o en una camilla, donde se le iba asfixiando poco a poco al inca hasta que éste pierda la respiración y pueda morir. La muerte de Atahualpa fue el 26 de julio de 1563, muriendo a través del garrote, ¿sí? Entonces vamos a nosotros identificar que hasta aquí ya los españoles llegan a invadir el Tahuantinsuyo y a conquistar, en realidad a generar cierto nivel de poder sobre los españoles, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a tener. El día de mañana vamos a hacer preguntitas relacionadas a este aspecto, veamos siempre las grabaciones para poder ir repasando lo que estamos avanzando. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Hemos entendido? ¿Qué dices, Jairo? Ok, Andrea. Sí, profe. Muy bien, Josué.